Los espejos son objetos de diversos materiales que nos encontramos a diario en nuestra vida cotidiana. Aunque simple, el espejo está en todas partes en nuestro mundo. Y de alguna forma, es necesario para muchas personas. Todo en el mundo tiene un reflejo, pero ¿qué pasaría si tú no pudieras ver tu reflejo, y sabes que si lo ves, algo malo pasará? Un terrible tormento, pues el mundo está lleno de espejos. El creepypasta se titula Al otro lado del espejo. La historia de Karen Lockwood. Comencemos. 15 de abril del 2011. Londres. Me había mudado con mi hermano y mi madre a un nuevo departamento. Todo marchaba bien en nuestra nueva vida después de la muerte de nuestro padre. Ayudaba a mi madre a desempacar los libros que ocupaba en su trabajo, y me había indicado que algunos ya no le servían, así que me pidió llevarlos al ático. Mientras subía las escaleras plegables hacia el ático, escuchaba un leve sonido que venía de arriba. El sonido parecía ser una voz, pero no se escuchaba muy clara. Cuando subí no había nada más que un ático vacío. Una ventana iluminaba tenuemente el ático, no había muebles o cajas como suele haber en la mayoría de los departamentos, ya que muchas personas suelen olvidar o dejar sus pertenencias que ya no necesitan. Al fondo del ático, había un objeto grande, que era el único en todo el lugar. Estaba cubierto por una manta negra y había papeles en el suelo, y varios dibujos en ellos. Mi curiosidad era fuerte, me acerqué a aquel objeto y le quité la manta negra que lo envolvía. Una nube de polvo se levantó en el ático, haciéndome toser un poco. Cuando el polvo se dispersó, pude ver que aquel objeto era un espejo. Algo manchado y sucio, pero con detalles muy hermosos. Decidí volver más tarde, debía ayudar a mi madre a traer el resto de las cosas. Recogí los dibujos, cubrí nuevamente el espejo con la manta, y bajé para terminar de desempacar. Cuando por fin terminamos de sacar las cosas de las cajas, subí a mi habitación para ver aquellos dibujos que había encontrado arriba. Eran dibujos de una niña mirándose al espejo, donde parecía que la niña hablaba con su reflejo en el espejo. Pero mientras más dibujos miraba, más raro era todo. La sonrisa de la niña en sus dibujos se desvanecía con cada dibujo. Parecía asustada con su reflejo en muchos de ellos, y en otras, su reflejo en el espejo se veía molesta o furiosa. En los dibujos infantiles, también se podían apreciar intentos de escribir algo en ellas, asemejaban las palabras, necesito de ti. A mí me parecía que eran dibujos de una niña pequeña que jugaba con el espejo y que trataba de llamar la atención de los padres. Mi espejo se había roto en la mudanza, así que creí que podía tomar aquel espejo que estaba en el ático. Eran las 8 de la noche, mi madre estaba en su turno nocturno y mi hermano pequeño viendo la televisión. Subí al ático con una linterna, para poder bajar aquel espejo yo sola, aunque el espejo era grande, era delgado y no se veía muy pesado. Nuevamente, al estar a punto de subir por las escaleras, escuché una serie de ruidos extraños en la de arriba. Subí las escaleras con la luz de la linterna iluminando el oscuro y pequeño ático. Entré por fin al solitario ático, y apunté la linterna hacia el espejo. Entonces una luz se reflejó en mi rostro, y una figura estaba delante mío. Solté la linterna del susto, pensando que había alguien más allí arriba. Pero solo era mi reflejo. Levanté mi linterna y había recordado que antes de bajar a desempacar había cubierto el espejo con la manta negra. Busqué en la oscuridad aquella manta, y la encontré en un rincón del ático, muy lejos del espejo. No había sido posible que se hubiese caído y llegado tan lejos. Pero pudo haber sido mi madre quien quitó la manta.
Con mucho cuidado tomé aquel espejo y lo bajé por las escaleras hasta mi cuarto. Cuando llegué a mi habitación con mi nuevo espejo, limpié un poco porque estaba un poco sucio. Aún después de limpiarlo, el espejo mostraba mi reflejo algo extraño. Todo lo que reflejaba se veía muy opaco y parecía que todo lo que me rodeaba tenía menos color. Había sido mala idea, el espejo ya era muy viejo, y pensé que el cristal estaba dañado. Pero cuando iba a regresarlo arriba, noté algo extraño en mi reflejo. Me veía con la piel pálida, ningún espejo, por más dañado que esté, puede reflejar las cosas de esa manera. Algo extraño pasaba, y mis ojos se veían oscuros. Me acerqué lentamente al espejo, levantando mi mano para tocar mi reflejo. Una extraña sensación me invadía, sudaba demasiado, y respiraba muy profundo. Cuando estuve a pocos centímetros de que mi mano tocara el espejo, mi reflejo parecía haberse detenido. Mi mano se movía un poco, pero mi reflejo no se movía ni un centímetro, como si se hubiese congelado. Entonces, mi reflejo inclinó su cabeza hacia un lado, y golpeó el espejo con su dedo, haciendo un sonido de golpe leve. Retrocedí de manera brusca, y gritando levemente. Tropecé con mi cama al tratar de salir de mi cuarto. Estaba asustada, mi reflejo se movía por su cuenta. Intentaba abrir la puerta de manera desesperada, pero por alguna razón no podía abrirla, ni siquiera podía girar el picaporte un poco. Golpeaba la puerta, esperando a que mi hermano pequeño me escuchara, y pudiera ayudarme a abrir la puerta, pero no había respuesta alguna. Me puse contra el rincón, a punto de llorar porque no sabía qué pasaba. Miré hacia el espejo, y mi reflejo estaba allí, sonriéndome, y tocando con su dedo el espejo, como si quisiera salir del espejo. Pero al tranquilizarme un poco, miré que en la parte inferior del espejo, la chica de mi reflejo, sostenía una nota en su mano. Me acerqué lentamente al espejo, suponía que debía leerlo. Al acercarme, pude ver lo que decía. Aunque la nota decía aquello, no me tranquilizó del todo. Mi extraño y tétrico reflejo estaba moviéndose aún. Tenía sus manos contra el espejo, y su rostro también estaba muy cerca. Sentía que en cualquier momento podría salir. Tomé un poco de valor para preguntarle quién era ella. Mi reflejo me sonrió, y tomó una nota y comenzó a escribir nuevamente, y puso la nota frente al espejo nuevamente, para que pudiera leerla. Tenía muchas preguntas por hacerle, pero antes de que pudiera hacerle otra pregunta, ella retrocedió, camino hasta la puerta reflejada de su habitación, y salió de la habitación. En ese momento, me di cuenta de que mi puerta se había abierto. La chica de mi reflejo no estaba más. No podía ver mi reflejo, solamente el de mi habitación. Decidí no hablar nada al respecto, mi madre ya tenía suficientes preocupaciones, y mi hermano menor no lo entendería. Esa misma noche, decidí dormir hacia el otro lado, para no ver el espejo. No quería ver mi reflejo, pero sabía que estaba ahí. Escuchaba aquellos golpes cada hora. Esos ruidos no me dejaban dormir tranquila. Solo quería que amaneciera, y esperaba que mi reflejo no estuviera más. Cuando desperté, accidentalmente miré el espejo. Aun con un poco de sueño, pude ver nuevamente el espejo vacío. Pero pegada en el medio, había otra nota. No podía ver lo que decía, así que tenía que acercarme. Tenía el presentimiento de que esa nota traería escrito algo malo. Me acerqué lentamente, y leí lo que decía la nota.
Estaba algo confundida, mi reflejo no estaba enfrente mío, ni tampoco en algún lugar de mi habitación reflejada. El pánico comenzaba a invadirme, corrí a ver el espejo del baño para poder ver mi reflejo. Al llegar al espejo, tampoco estaba ahí. Pero en el reflejo de aquel espejo, podía ver una imagen muy diferente. El baño estaba sucio y gris, además de eso podía ver manchas rojas, y parecía ser sangre. Al fondo del espejo, podía ver escrito con sangre, la palabra, ayúdame. Entonces comencé a escuchar ruidos fuertes en todo el departamento. Pasos y gritos que venían de mi habitación y los pasillos. Una voz gritaba fuerte por ayuda y creía que era mi madre. Salí al pasillo asustada, pero no había nada. Seguía escuchando esos gritos, esos golpes, y el entorno comenzó a tornarse sofocante. Busqué a mi madre y a mi hermano por todo el lugar, pero no estaban en ningún lado. Las llaves y las cosas de mi madre estaban en la mesa, no había salido y mi hermano menor tampoco. En mi desesperación, pude notar algo en el espejo pequeño que colgaba en la pared de la cocina. El reflejo era igual al de los demás, un ambiente desordenado, y gris en el reflejo. Pero en este había otra nota. Aquellos gritos por fin se detuvieron después de leerla. Unos débiles ruidos comenzaron a escucharse, provenientes de mi habitación. Parecían ser aquellos sonidos que hacía la chica de mi reflejo tocando el espejo. Subí lentamente las escaleras, aquellos ruidos no se detenían. Cuando estaba a punto de tocar el picaporte de mi puerta, se abrió lentamente por su cuenta. Pasé mi cabeza lentamente por el marco de mi puerta, echando un vistazo a mi habitación. Estaba desordenada, cosas tiradas, y todo estaba en otro lugar. Aquel espejo seguía al lado de mi cama. Esta vez, podía verme a mí misma, por fin podía ver mi reflejo. Caminé lentamente hacia él. La chica del espejo se movía a la par conmigo. Al acercarme lo suficiente, pude verla por fin. Tenía sangre por todo el cuerpo, sus ojos se veían oscuros y huecos, y sonreía levemente. Movió su dedo ensangrentado hacia el espejo, tocándolo nuevamente. Con su sangre comenzó a escribir un mensaje. Después de leer aquel mensaje, vi como la puerta en el espejo se cerraba lentamente, y detrás mío, el rechinido de mi puerta me avisaba que se cerraría. Podía ver cómo se cerraba la puerta en el espejo y detrás de aquella puerta, una figura extraña aparecía detrás. La chica de mi reflejo comenzaba a gritar, y desesperarse, pero no podía escuchar nada. Miraba cómo aquella figura se acercaba a ella. Escuchaba a la vez pasos detrás mío, y como la puerta se cerró bruscamente. Una mano se posó sobre mi hombro y sobre mi reflejo. Entonces un sonido fuerte se escuchó, y mi vista se nubló. Desperté minutos después en el suelo de mi habitación. La puerta estaba abierta, y sangraba de mis manos. Aquel espejo estaba oscuro, y no podía verse nada más. Tapé con la manta aquel espejo, y rápidamente lo subí nuevamente al ático. Pensaba que por fin todo había acabado, cuando por fin dejé aquel espejo en el ático. Noté que había una mancha en la parte inferior. Aquel sonido de golpe volvió a escucharse, pero esta vez, se detuvo tan rápido como inició. Levanté un poco la manta, y pude leer un último mensaje dejado por aquella chica.
Bueno amigos, eso ha sido todo. Por favor comenten, den me gusta, y suscríbanse al canal de Darkrow 185. Un saludo a mis suscriptores, y a mi público.